Muy bien, ya hemos visto toda esta información científica que nos sirve para saber qué estamos haciendo, que nos da un mínimo conocimiento, una mínima información de todo lo que se está haciendo en el mundo respecto a esto, o de una parte, mejor dicho, que laboratorios tan importantes como el MIT de Estados Unidos, institutos de Japón, universidades americanas están trabajando en biofotónica y que está viendo como un amanecer de esta disciplina, sobre todo en los últimos 3 años. Entonces, vamos a ver a nivel práctico cómo podemos aplicarla. Hemos visto que el sistema nervioso central, el cerebro y la médula están blindados contra la luz porque necesitan tener una protección para que la propia comunicación interna no se altere. Y están protegidos por el cráneo y por la columna vertebral, pero hay vías de acceso. Vamos a ver cuáles son las vías de acceso que tenemos al sistema nervioso para introducir estas pequeñísimas cantidades de luz que junto con la frecuencia adecuada van a ayudar a que el organismo pueda autorregularse por sí mismo. En el cerebro tenemos la ventaja de que tiene dos grandes ventanas a todo lo que son frecuencias de luz, que son los ojos. Son los órganos especialmente diseñados para detectar la luz. Entonces, hemos visto que con las gafas Galas o con el LED, con los ojos cerrados, podemos emitir una cantidad de luz muy, muy tenue que atraviesa el párpado y con esos poquitos fotones que atraviesan el párpado llega al nervio óptico y desde ahí se extiende la información por el cerebro. Tenemos frecuencias para las áreas cerebrales más principales. El área instintiva, la emocional, la racional y el cuerpo calloso que regula los lados derecho e izquierdo, los dos hemisferios. Recordamos que el doctor Noye descubrió estas frecuencias y que posteriormente pues, hemos desarrollado fórmulas fractales a partir de ellas que permiten que el sistema vaya de una simpaticotonía a una vagotonía si es que lo necesita. Una persona que está en vagotonía no va a responder a estas frecuencias porque estas frecuencias lo único que hacen es una sugerencia de regulación. Pero ya tenemos un área muy definida, una herramienta muy definida para poder enviar información al cerebro. En cuanto al sistema nervioso autónomo, bien. ¿Qué necesitamos saber, recordar del sistema nervioso? Que mantiene el autónomo, mantiene la homeostasis del organismo. Todas las constantes principales del organismo están equilibradas entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y gracias a ello, la vida es posible. La vida debe mantenerse dentro de unos parámetros muy limitados. Por ejemplo, la temperatura debe estar entre 35 y 42 grados máximos. Si sube a 43, el organismo no lo soporta. La presión sanguínea no puede exceder de los 20-21 porque puede haber un accidente vascular inmediatamente. Y así con todas las constantes. Por ejemplo, el pH de la sangre no puede bajar de 7. Bien, pues todo esto y muchas otras cosas lo regula el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿cómo podemos acceder a él? Bueno, tenemos un área muy importante que está tremendamente ligada al sistema nervioso, que es la piel. La piel y el cerebro son hermanos embriológicos nostálgicos, dice Laurent Misery. ¿Esto qué quiere decir con ello? Pues que ambos proceden de la misma capa embrionaria, el ectodermo. Por lo tanto, están muy vinculados. Y la doctora Aurora Guerra, de la Universidad Complutense de Madrid, dice que la piel es el órgano más relacionado con la mente. Por otro lado, sabemos que la piel es uno de los tejidos más inervados porque por cada milímetro cuadrado de piel
hay terminaciones que reconocen la temperatura, la presión, la humedad, el dolor, y todo esto viene de las terminales nerviosas que comunican a través de las neuronas con el resto del sistema nervioso. Entonces, cualquier dolor, inflamación, cicatriz o alteración que exista en la piel nos está mostrando una vía de entrada al sistema nervioso. ¿Cómo podemos detectarlas? Bueno, pues a través de la exploración al tacto. La piel es como una puerta de entrada al sistema nervioso de la misma manera que los órganos serían las ventanas, ¿no? Vamos a ver cuáles son las irregularidades que se dan en la piel. Por ejemplo, para el dolor, los que trabajan a nivel físico, como los fisios, pueden ir presionando y encontrando los puntos gatillo, donde hay una contractura, una tendinitis, cualquier problema de estos, donde existe un punto de dolor, al presionar con el dedo genera dolor, ahí tenemos un área de estrés local. Entonces nosotros podemos aplicar las frecuencias correspondientes, probablemente la frecuencia contracturas, que es la más universal, y liberamos un estrés local que obedece también a, como vamos viendo en el día a día, a un pequeño o gran problema psíquico que tiene la persona, en muchos de los casos. Las cicatrices. Bueno, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es muy importante. Si las cicatrices sobre todo son transversales, aplicar la frecuencia octava de las octavas de Noyel a -D, porque las cicatrices transversales detienen muchas veces el flujo de energía. El flujo de energía en el organismo va de arriba a abajo y de abajo a arriba. Si la cicatriz está horizontal y el flujo de energía es longitudinal, hace como una barrera, sobre todo si la cicatriz tiene queloide. Entonces, pasando con el láser esa frecuencia, podemos ayudar a que la cicatriz deje de ser un foco interferente que bloquea la energía. Esto, por ejemplo, es un caso muy típico en las mujeres que han tenido cesárea, que luego a veces quedan con ciertos problemas del aparato reproductor, y desbloqueando la cicatriz permitimos que la energía regrese al aparato reproductor. También podemos ver cuando hay inflamaciones, cambios de color, cuando la zona está más enrojecida, más pálida, descamaciones. Cualquier alteración en la piel es el organismo que nos está hablando de que esa zona corresponde a una parte interior en muchas ocasiones que está alterada. El tema de las contracturas es muy típico, ¿no? Como hemos dicho antes, las contracturas, tendinitis, son bloqueos que nos hacemos en el aparato locomotor cuando vemos que algo no lo podemos superar en nuestro movimiento en la vida. Y luego, pues también en la exploración de rodillos se pueden detectar bultos subcutáneos que están bajo la piel, y ahí también podemos aplicar una frecuencia para que desbloquee. Normalmente, si no sabemos cuál aplicar, emplear la de contracturas porque tiene una frecuencia antiinflamatoria, otra para relajante muscular y otra que es analgésica. Otra área por donde entrar, los médicos que tenéis los conocimientos anatómicos suficientes, podéis actuar en los ganglios paravertebrales. Esto lo hacen mucho en los médicos que aplican la terapia neural, inyectando una pequeñísima dosis de procaína, que es un anestésico, pero a dosis del 0,5%, que son no anestésicas. El médico que utiliza la terapia neural lo que hace es desbloquear un ganglio que a nivel simpático está regulando un determinado órgano, con lo cual es como hacer un reset que permite que el órgano vuelva a funcionar de una manera más regular.
Con nuestro sistema tenemos la frecuencia octavas de Noyer, la B+30, está especializada en el tema de los ganglios paravertebrales, y luego también podéis aplicar la frecuencia del órgano afectado. Por ejemplo, si es un problema de riñón, ir al ganglio mesentérico superior y aplicar la frecuencia B+30 y la del riñón. Para los que hacéis acupuntura, muy útiles los puntos Shu del meridiano de vejiga. Estos puntos son puntos también de comando de los órganos. Cada órgano tiene su punto y además regulan aspectos psíquicos. El punto del corazón tiene que ver con el sentido de la vida. El del hígado con la creatividad o el enfado en aspecto negativo. El del bazo con la capacidad reflexiva o de obsesión. El del riñón con la sabiduría o el miedo. Entonces, regulando estos puntos Shu, se puede actuar sobre el órgano y sobre la parte psíquica del órgano. Luego, habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo tiene no dos, sino ya se consideran tres partes: el simpático, el parasimpático y el entérico. El sistema nervioso entérico es el que se ocupa de todos los procesos digestivos. Esto es muy complicado. En realidad es un laboratorio de altísimo nivel, que probablemente no exista un laboratorio en el mundo de la ciencia tan complejo como un aparato digestivo humano. Convierte los alimentos en nutrientes que nos permiten sostener la vida. Entonces, esto implica una serie de aportaciones, por ejemplo, de enzimas de la vesícula del páncreas y una serie de desdoblamientos de las moléculas y acciones muy complejas a nivel químico, de las cuales se ocupa el sistema nervioso entérico. Han llegado a decir que es como un segundo cerebro. Entonces, cuando se encuentran problemas en el aparato digestivo, hay que palpar muy bien la zona del abdomen y ver qué irregularidades, qué dolores hay, qué tensiones, y tratar con las frecuencias apropiadas. Por ejemplo, si la tensión está en la zona del intestino grueso, utilizar la frecuencia del intestino grueso. Si está en la zona del estómago, aplicar la frecuencia correspondiente al estómago y desbloquear la zona de la piel que llevará el mensaje al órgano correspondiente. Las neuralgias locales. Bueno, todos sabemos, por experiencia propia o ajena, lo que puede llegar a doler un trigémino o una ciática. Son inflamaciones del nervio muy incómodas, muy dolorosas, y que aplicando la frecuencia contracturas en los puntos gatillo pueden aliviarse muchísimo. Estas frecuencias ayudan a que la neuritis que se ha producido en el nervio, la inflamación del nervio, que normalmente tarda en formarse semanas o meses o incluso años, vaya rebajándose, vaya disminuyendo. Entonces, aquí esto también a nivel psíquico significa que la persona está o ha padecido unas tensiones de estrés muy fuertes que ha somatizado en un área nerviosa. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, cómo compatibilizarlas con las frecuencias mentales y las frecuencias emocionales, ver qué estados emocionales tiene la persona. Y como resumen de dónde aplicar las frecuencias, dos pequeñas recomendaciones. Donde el cuerpo esté haciendo síntomas en el momento en que la persona aparece. Y también donde la intuición te indique. No dudemos de nuestra intuición. Por otro lado, estamos trabajando sobre el holograma que llamamos campo coherente. Y una de las propiedades del holograma es la de autosemejanza. Esto quiere decir que cualquiera de sus partes es semejante al todo y da la propiedad de que el holograma se puede ayudar a reparar desde cualquier parte del mismo. Entonces, allá donde haya un signo,
donde el cuerpo nos esté mostrando un signo, una alteración, un signo de alteración, ya sea dolor, inflamación o el que sea, podemos acceder a él, que llegaremos al sistema nervioso y estaremos incidiendo en el holograma.